Bueno, tercera clase, nos introducimos hoy con lo que es la parte de la economía, particular porque, como les dije, estamos hablando de 2 años, un poco más, pero pese a eso hay cambios y hay decisiones y hay debates que se dan en materia económica en estos 2 años y un poco más que son trascendentales y como lo señalo siempre y lo voy a seguir señalando y es el espíritu de la clase, entender que estos 2 años son el inicio del peronismo entendido como, no solamente como un movimiento, sino como aquellas ideas o aquellas políticas económicas que se van a profundizar, se van a ampliar en lo que son las presidencias de Juan Domingo Perón. Es decir, podemos observar ya en la política económica y las decisiones que se dan en materia económica y sobre todo en materia industrial, el inicio de lo que va a ser la política industrial del gobierno, digamos, que va a encabezar ya como presidente Juan Domingo Perón. Sin embargo, un poco yo lo había planteado en la primera clase, ahora lo vamos a profundizar un poco más, para entender un poco los cambios que se dan y los debates que se imponen en materia económica, tenemos que retroceder un poco hacia lo que fue la década anterior, la década del 30, en donde se habían desarrollado algunos cambios, algunos más importantes que otros, y que habían puesto el escenario económico y social. La clase que viene nos vamos a enfocar ya empezar a enfocar en lo que es materia social, pero que viene planteado un escenario mediante el cual se va a realizar un debate en materia económica sobre cuál es el camino a seguir, porque la situación económica a finales de la década del 30, inicio del 40, más precisamente cuando se da la revolución, es bastante diversa a la de los periodos anteriores. La década del 30, inicio del 40, la Argentina había atravesado un proceso de industrialización, no fomentado desde el gobierno, esto cabe aclararlo, sino que se da por producto de políticas destinadas a otros objetivos, pero que indirectamente terminan favoreciendo un proceso de industrialización que se va a denominar por, académicamente se va a emplear el concepto de sustitución de importaciones. Bueno, un poco el concepto lo dice, se están reemplazando muchas industrias que se importaban, pero ahora, digamos, ante las nuevas variables económicas, macroeconómicas, empiezan a producirse en la Argentina, tanto por empresas nacionales como por empresas extranjeras que se habían instalado. ¿Por qué? Lo señalo en pocos términos. Hasta 1930 habíamos planteado lo que era el modelo agroexportador, donde la Argentina orientaba la mayor parte de sus recursos en lo que es la producción de materias primas rurales, precisamente lo que es carne refinada y la producción de cereales destinadas al mercado interno. Se había desarrollado una industria que estaba, digamos, de manera incipiente, pero que tenía un rol secundario. La crisis del 30 había cambiado todo: depresión económica, paralización del comercio internacional y una caída de los ingresos por parte del Estado. ¿Qué es lo que había hecho el gobierno conservador? Obviamente, para poder evitar esta fuga de divisas y para poder controlar la economía o ciertas variables macroeconómicas, había intervenido, digamos, había realizado una intervención importante en la economía a través de distintas medidas, como la Junta de Granos, el Banco Central, se crea en esta década, en 1935, que es mitad argentino, mitad de capitales nacionales, mitad de capitales extranjeros, lo que son los controles de cambios, es decir, regulaciones en lo que es la compra y venta de divisas. También el Estado había establecido algunas prioridades de importación a la hora de comprar productos industriales o materias primas o insumos del exterior, y todo esto había generado, digamos, un proceso de industrialización en lo que son las ramas livianas, es decir, algo vamos a ver, pero que ponían la industria a inicios de la década de 40 como la actividad con mayor presencia en el Producto Bruto Interno. Es decir, por primera vez, las actividades agroexportadoras ya no constituían, digamos, la principal actividad o las principales actividades o aquellas que destinaran mayor cantidad de recursos. La industria había ocupado este primer lugar de manera, digamos, de manera involuntaria, podemos decirlo, como señalé anteriormente, porque
fueron medidas destinadas a otros propósitos, pero que hicieron que muchas empresas, para evitar pagar las subaranceles, pagar los impuestos establecidos por el Estado, se habían instalado en la Argentina. Y ante la falta de divisas, significó la disminución del comercio exterior, quiero decir, se había optado por sustituir esas importaciones. ¿Qué importaciones? ¿Qué productos? Bueno, un poco se puede ver. Acá nos muestra, digamos, una comparación a nivel porcentual entre las distintas ramas de la economía, economía industrial, lo claro en este caso, entre el 35 y el 46. Entendiendo que también hay una continuidad y una profundización que se va a dar este proceso de sustitución de importaciones. Podemos ver que la rama de alimentación, bebidas principalmente, atraviesa un periodo en términos porcentuales de descenso. En lo que es establecimientos, ya van a pasar a ocupar de un 31% o un 22% de los establecimientos industriales, van a ocupar el 23% de la masa asalariada, cuando antes ocupaban el 27%, y el porcentaje de la producción también va a disminuir. Y acá, ¿en comparación con qué? Bueno, en comparación con las industrias que empiezan a tener un desarrollo significativo en este proceso de industrialización. Por supuesto, las textiles son las más sencillas de hacer, las que requieren menor cantidad de capital, y son las que van a atravesar un proceso de desarrollo importante. Podemos verlo en la comparación siempre en establecimientos, ocupación y producción, pero también otras industrias más importantes, que requieren mayor capital y un trabajo un tanto más calificado, empiezan a tener un desarrollo menor que las textiles, por supuesto, pero desarrollo al fin. Podemos ver las industrias químicas, sobre todo las del caucho. El caucho la producción de neumáticos es bastante importante en la Argentina, principalmente también porque en esta época se habían instalado muchas empresas automovilísticas y las industrias metalmecánicas. Cuando hablamos de metalmecánicas nos referimos a lo que tiene que ver con, en este caso, principalmente electrodomésticos, artículos del hogar, es decir, que habían tenido un desarrollo importante. ¿Dónde? ¿Dónde sucede esto? ¿En qué lugar de la Argentina? Bueno, los problemas de desigualdad económica que se habían desarrollado en el modelo agroexportador, digamos, continúan. ¿Por qué? ¿Dónde se van a instalar estas industrias? Principalmente en los lugares más ricos, donde hay mayor capacidad de consumo y mayor cantidad de mano de obra. La región pampeana va a ser quien absorba nuevamente estos establecimientos que se van a multiplicar y absorba a la población. Recordemos que ante la crisis del campo, por la disminución de las exportaciones, muchos pequeños campesinos, pequeños propietarios o arrendatarios tienen que emigrar, pero también tienen que emigrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque además la industrialización les ofrece una fuente de trabajo muy importante. Vamos a ver, la clase viene con salarios pésimos, digamos, una dificultad para proveerse un estilo de vida satisfactorio, pero ofrece empleo en las principales ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario. Acá es donde, digamos, siempre se menciona que las elecciones se definen en la provincia de Buenos Aires y, digamos, en mayor medida en la región pampeana, que acumula casi un 80% de la población. ¿Por qué se da esto? Acá empieza la población, empieza a poblarse principalmente lo que tiene que ver con los alrededores de Buenos Aires. Es decir, lo que llamamos el conurbano hoy en día, que es una continuidad de lo que es la masa urbana de la ciudad. ¿Por qué? Porque acá es donde se instalan las industrias. Obviamente las industrias no se instalan en Recoleta, no se instalan en Barrio Norte, se instalan en las regiones más nuevas de la ciudad y más alejadas del centro. Y obviamente toda esta expansión industrial y urbana desborda la ciudad de Buenos Aires y va a hacer que las industrias y la población se instalan en las zonas, digamos, circundantes. Y acá es donde se empiezan a poblar los grandes municipios como Lanús, Avellaneda, La Matanza, 3 de Febrero, todos estos municipios tan importantes en materia poblacional y en materia electoral también, empiezan a crecer por todo este proceso de migración. Acá donde se establece, bueno, ahora ya
con las políticas antiindustriales que hemos sufrido. Ustedes pasan por estos municipios y ven que, en muchos casos ven los restos, digamos, pero eran zonas, digamos, con un nivel de población industrial muy grande. Bueno, cuando se dé el 17 de octubre, vamos a ver, bueno, la población va a venir de acá, va a venir de los grandes centros de las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, este es un cambio significativo que nos va a plantear y nos va a poner un escenario mediante el cual el gobierno del 43 va a tener que actuar y un escenario mediante el cual van a surgir los grandes debates. La importancia de esta época no es solamente por las medidas que se toman en favor de la industria, sino los debates que se van a dar en torno al desarrollo industrial. Bien, bueno, acá lo tenemos para poner los números, cómo ha crecido el número de asalariados. Es decir, podemos ver que ya el proceso sigue en la década del 40 y vemos que la cantidad de asalariados es cada vez mayor. Por lo tanto, este es un tema que al gobierno lo va a abocar de una manera muy importante, va a tener que tomar medidas y decisiones, y es un aspecto que no se puede negar, entendiendo que ya la industria es la actividad principal y que mayor cantidad, por lejos, de mano de obra abarca. ¿Sí? Y algo que a mí me hubiera gustado, igual lo vamos a retomar con el PowerPoint, entender cómo se da el desarrollo de las manufacturas con respecto a la guerra. 1939, con la invasión de Alemania al territorio polaco, comienza lo que es la Segunda Guerra Mundial, que va a durar 6 años, pero que va a tener obviamente un impacto en la Argentina, porque la Argentina, pese a que había atravesado un proceso de industrialización, todavía tenía una economía que dependía o estaba muy vinculado al mercado externo. Para los estados que están tan vinculados al mercado externo entenderán que las guerras son un gran problema. Se disminuye el comercio exterior, se encarecen los fletes, se reducen las bodegas, cada vez hay menos compradores, es decir, la Argentina va a poder vender productos relacionados con lo que es la carne, pero la exportación de grado va a disminuir y por lo tanto las divisas van a disminuir también. Ahora bien, este proceso, vamos a ver, si bien va a perjudicar la exportación de materias primas, va a terminar favoreciendo temporalmente la producción de manufacturas. ¿Por qué? Porque los países que producen manufacturas principalmente, que son las potencias, están en guerra. Por lo tanto, colocan la mayor parte de sus recursos en los intereses o en los recursos militares. Entonces, la producción y la comercialización de bienes industriales se reduce notablemente. Y este es un proceso que la Argentina va a aprovechar. Primero porque van a ingresar menor cantidad de bienes industriales, por lo tanto el proceso de sustitución de importaciones se va a alentar. Y además porque al estar sobre todo Estados Unidos abocado en la guerra, es decir, va a haber un mercado de bienes industriales que va a estar insatisfecho y ahí la Argentina va a tomar ese lugar. Pero todo esto es transitorio. ¿Sí? Cuando finalice la guerra, esto va a retomar su cauce. Como lo explica bien, pueden ver el cuadro, como hasta 1943 la exportación industrial aumenta notablemente. Es decir, sí, parece extraño, pero sí, la Argentina pudo exportar bienes industriales. ¿A dónde? Bueno, los mercados que principalmente Estados Unidos había dejado vacantes, como los mercados latinoamericanos. Después, cuando todo se normaliza, cuando termine la guerra, bueno, volvemos que podemos observar que la exportación industrial disminuye notablemente. Una pregunta, perdón. Sí. Entonces se exportaba a Latinoamérica. Exactamente. No se exportaba. No, porque aparte exportar a Europa es muy difícil. Si bien la Argentina, lo habíamos visto, se había declarado neutral, la capacidad de absorber la producción disminuye. Primero porque es un poco peligroso exportar, pese a que la Argentina es neutral y, digamos, en teoría no es un objetivo bélico, pero también la capacidad de compra de los países europeos disminuye. La capacidad de bodegas también, entonces la Argentina no es un vendedor, digamos, no es un vendedor importante para Europa en materia industrial, no lo es ni siquiera, porque Europa tiene todos los recursos puestos en la guerra, por eso nos compran carne. ¿Sí? Lo mismo que en la Primera Guerra Mundial.
la Primera Guerra Mundial significó un grado de desarrollo importante para la actividad ganadera, por la venta de lo que fue la carne enlatada, congelada o enfriada. En este periodo sucede algo mismo, pero los mercados latinoamericanos quedan vacantes, porque Estados Unidos adopta una política militar muy intervencionista y muy fuerte. Entonces esto es como un verano que se da para lo que es la Argentina, pero un verano que vamos a ver lo que el gobierno sabe muy bien que es algo transitorio, pero que muestra un escenario que puede servir, podría llegar a servir como antecedente o como impulsor del desarrollo industrial. Bien, quería pasar al otro archivo. Sí. Pero bueno, los números, como pueden ver, son bastante importantes en torno a lo que es el cambio. Ahora, sí, no. Bueno, si no se ve así mientras lo... No, a ver, se puede ver así. A ver. ¿No se puede? Sí, se ve. Ahí se ve. Ahí está. Mientras voy... Muy bien, así. Se ve, se ve. Sí. Está completo. Sí, sí. Ahí está. Creo que se ve. Ahí está. Ah, bueno, ahí se ve. Bueno, esto es un poco lo que yo venía planteando, que es como la Argentina, si uno lo mira en términos de balanza comercial, tiene una etapa favorable. ¿Por qué? Bueno, porque importa menos, porque hay menos productos en el mercado interno, es decir, aumentan los productos, algunos productos alimentarios, principalmente las carnes, no de los granos, pero sí aumentan las importaciones. Y se reducen las importaciones, por lo tanto la sustitución de importaciones empieza un proceso de expansión. Pero vamos a ver que esta es una parte positiva, pero que plantea, digamos, situaciones complejas y limitaciones que tiene la industria. ¿Sí? Es una industria incipiente, naciente, pero que a nivel productividad todavía deja que desear. Es decir, emplea muchos recursos para la producción, digamos, y no obtiene los resultados que debería tener. Esos conceptos de productividad, lo que se produce en una cantidad de tiempo, y acá la productividad es escasa. Y esto va a alertar a muchos sectores del gobierno. Y además Argentina entra en un proceso de inflación también, que ya venía desde la guerra, en buena parte porque se había producido un proceso de expansión del gasto en diversas áreas, pero que esta escasa de productividad o este mercado interno que todavía no se consolida, genera, digamos, ciertas variables o ciertos desbarajustes propios también de la guerra. ¿Sí? Un conflicto bélico impacta de una manera que en general no se puede planificar. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a ver hoy. ¿Qué cosas se pueden planificar o no? ¿O cómo el Estado entiende el concepto de planificación? ¿Puedo pasar de...? Tengo que... para saber cómo voy haciendo rápido. Para saber igual también cómo ¿Te deja mover? pasar. Ahí está. Ahí sí mueves. Fantástico. Bien. Y acá el Estado continúa, es decir, entre una situación problemática y difícil de abordar como es la guerra, que aparte no se sabe cuándo termina y qué efectos va a tener, el Estado continúa y profundiza ciertas medidas
que afectan o que tratan de intervenir en lo que es el costo de vida, porque la población al principio es la que empieza a, de alguna manera, pagar, digamos, estos desbarajustes macroeconómicos. Entonces, ¿qué hace el gobierno militar específicamente? Bueno, establece decretos, digamos, destinados a asegurar que la población pueda mantener un estilo de vida y pueda asegurarse de bienes fundamentales. Es decir, es un momento donde se establece un límite a lo que es el tema precios, el Estado empieza a meterse en la política salarial, fijando, digamos, o determinando algunos, los salarios de algunos gremios, los más importantes principalmente, y el tema de los alquileres. El tema de los alquileres siempre va a ser un problema en la Argentina, sobre todo lo que es la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el congelamiento de alquileres es una medida que se da, digamos, son parches, vamos a entenderlos, que en un momento se desarrollan para intervenir y tratar de contener ciertos problemas sociales que se van desarrollando en este periodo bélico. Lo importante es entender, elaborar ciertas preguntas que el gobierno militar empieza a hacer suyas y que también todo el aparato político o el aparato intelectual empieza a abordar, que son los problemas que tiene la industria, que es hasta este momento, digamos, la industrialización y las industrias en sí tienen muchas limitaciones en lo que es bienes de capital, es decir, hay pocos. La guerra también complica eso, porque la guerra, si bien no podemos importar tampoco bienes que puedan competir con los nuestros, tampoco podemos importar las materias primas y los insumos necesarios para poder producir. Entonces, la producción también empieza a limitarse, la agricultura también atraviesa un proceso de estancamiento muy importante, es decir, hay un atraso tecnológico, puesto en términos concretos, que limitan tanto lo que es el avance industrial como el avance agrícola. Y la idea de que el gobierno tiene que intervenir para poder darle rienda suelta a lo que es una producción que tiene mucha capacidad. Eso es lo que se empieza a entender, que la industria argentina tiene grandes proyecciones a futuro y que puede permitir una cantidad de logros económicos trascendentales. ¿Qué es el objetivo un poco de esta clase? Que por primera vez un gobierno empieza a entender que dos cuestiones elementales. Primero, que la Argentina necesita sí o sí un desarrollo industrial sostenido. Así que es la hora de la industria y que el Estado tiene que tener como prioridad el desarrollo de la industria. Y que además, a partir de ahora, el Estado tiene que empezar a planificar en la economía. Si bien el Estado había intervenido casualmente o en situaciones particulares frente a cuestiones macroeconómicas, no había existido una política planificadora. Sí. Es decir, un Estado que entienda que la industria es una prioridad y que tiene que fomentarla abiertamente. Y un Estado que tiene que intervenir en la economía en lo que es tanto regulando o por lo menos favoreciendo determinada producción y interviniendo como árbitro. Este concepto que, digamos, los peronistas entendemos muy bien como ni yanquis ni marxistas, o el concepto de árbitro, del Estado como árbitro en los conflictos del capital y el trabajo, empieza a desarrollarse y a tener lugar en este periodo. ¿Sí? El Estado empieza a entender que tiene un rol decisivo en la economía y que la producción de determinados bienes indispensables para una sociedad no pueden estar al calor o a la libre decisión de la oferta y la demanda. Y es acá donde está el gran aporte de este gobierno, no solo aporte, sino digamos, son ideas que se empiezan a llevar a la práctica a través de medidas que vamos a ver ahora. Pero estos son los puntos que tenemos que tener en claro. Por primera vez, un Estado entiende que tiene que favorecer, no solo favorecer, sino que fomentar y proteger la industria. Y que tiene que intervenir lo suficiente en lo que es la producción y la comercialización de bienes y servicios. Es decir, se empieza a ver el Estado como un tercero
no afectando las relaciones de producción capitalista. Eso no, digamos, jamás se plantea o jamás se pone como variable. Es decir, la idea de que los empresarios y los trabajadores son la base de la economía, pero que tiene que obrar dentro de un marco regulatorio y que el Estado puede además ser un agente que facilite y favorezca este proceso mediante determinadas leyes que van, o en este caso decretos o normas o regulaciones que se van a llevar a cabo. ¿Cuáles son otros ejes de debate que se dan? Bueno, ¿qué industrias? Las industrias determinadas naturales, aquellas que tienen que ver con la agricultura o la ganadería, o las industrias, digamos, que tienen que ver con principalmente con aquellas que las que venimos mencionando, lo que tiene que ver con las industrias textiles, farmacéuticas, las industrias siderúrgicas o metalúrgicas. Eso es un debate que también se da. Es decir, otro debate es a qué mercado apuntamos. ¿Nos concentramos en un mercado externo o nos concentramos en fortalecer el mercado interno? Y en buena parte de la inteligencia, digamos, argentina, empieza a desarrollarse, y este debate también se va a dar en la revolución en el gobierno del 43. Es decir, y que va a tener una definición finalmente, pero que va a enriquecer mucho todo lo que tenga que ver con la discusión sobre qué rumbo tiene que tomar la industria. Lo que ya no hay duda es que la industria tiene que ser el eje de la economía argentina. Y frente a esto se toman medidas particulares. Primero, la creación de lo que es la Secretaría de Industria y Comercio, que va a tener rango ministerial, claro. Es decir, va a haber dos secretarías importantes en este periodo. Bueno, una es esta, que después va a ser el Ministerio de Industria, y la otra la conoce muy bien, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión, futuro Ministerio de Trabajo en el gobierno posterior. Por eso cuando hablamos de que este es el inicio de lo que después va a ser el gobierno peronista, acá tenemos medidas bastante claras. Una Secretaría de Industria y después una Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué se establece? Bueno, elaborar una política industrial que fomente las actividades industriales y las proteja frente a situaciones que la puedan perjudicar o puedan aumentar el costo de producción y tornarlas ineficientes, o por lo menos tornarlas incapaces de generar, digamos, un excedente. Frente a esto aparece un grupo que se lo conoce muy poco, que son discípulos de un economista llamado Alejandro Bunge, que había tenido mucha importancia en lo que es la década del 10 y la década del 20, que se había creado la revista, es decir, que era un grupo consultor económico, lo que podríamos llamar hoy en día, esta revista de economía, donde se venía planteando la idea de la industrialización como un elemento necesario e indispensable. Es decir, una industria destinada principalmente a lo que es el mercado interno, pero que empieza a plantear, es decir, que empieza a hacer eco y empieza a poner sobre la mesa estas ideas que venimos planteando. Un Estado interventor y poderoso en materia de lo que es la producción de bienes y servicios, no un Estado empresario, por supuesto, no estamos hablando de lo que es un Estado marxista ni mucho menos, pero sí un Estado regulador, o por lo menos que pueda favorecer o apuntalar la producción, y entender que la Argentina frente al mercado internacional tiene que adoptar una política por lo menos lo mayor o lo más necesariamente restringida posible. Este concepto que veían algunos nostálgicos de volver a un comercio amplio o un libre cambio, digamos que ya venía obviamente yéndose o cayéndose en la década del 30, ya se plantea, digamos, como una idea de que el Estado tiene que tener un rol determinante también en lo que es las exportaciones y las importaciones. ¿Sí? El Estado tiene que asumir un protagonismo a la hora de definir qué se exporta y qué se importa. Y en ese sentido el grupo Bunge, que va a manejar la política de la Secretaría de Industria y Comercio, es fundamental. Pero no es lo único que se va a establecer. O sea, hay otras medidas que son bastante importantes también. Primero, para ir a las fuentes y por ahí como elemento enriquecedor, vamos a tomar algunos documentos o algunas fuentes escritas de lo que es el gobierno, principalmente de lo que es
el protagonismo o la participación de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, como secretario de Trabajo y Previsión, pero con un rol ya bastante importante en lo que es el gobierno, tiene una exposición en lo que es la Universidad de Mar del Plata sobre la importancia que además tiene la industrialización en materia militar. La industrialización, en ese sentido, se plantea como favorable para la Argentina de diversos aspectos. Y acá Perón lo plantea claramente en lo que es un concepto que ya habíamos hablado, pero lo retomamos, es el concepto de nación en armas. La idea de que ante un mundo complejo y ante un mundo inestable, los estados tienen que poder asegurarse los recursos disponibles por si una nueva guerra la encuentra la Argentina como protagonista o la encuentra como neutral y evitar a toda costa que el impacto de la guerra complique o afecte o dañe notablemente la industria argentina. Entonces el concepto de industrialización se lo relacionan con lo que es la defensa nacional. Es decir, evitar que un impacto bélico o evitar que si la Argentina se halla frente a un escenario bélico tenga los recursos suficientes para poder afrontarlo. Tanto lo que es en materia de bienes de consumo o bienes indispensables para la producción. Y acá Perón da algunas apreciaciones muy interesantes, sobre todo por la época en la que se está. Acá un poco lo plantea, bueno, referido al problema industrial, al caso particular de nuestro país, podemos expresar que él constituye un punto crítico de nuestra defensa nacional. Durante mucho tiempo nuestra producción de riqueza ha sido de carácter exclusivamente agropecuario. Por tal motivo nuestro crecimiento inmigratorio no ha sido lo considerable que era de esperar. Saturados los mercados mundiales, se limitó automáticamente a la producción y ponía añadiduría la entrada del país de mano de obra que necesitaba. Bueno, el capital extranjero no tuvo interés en establecerse en el país para las actividades industriales al considerarlas como una aventura descabellada. Así, se dedicó especialmente a las actividades comerciales, donde el lucro, por rápido y desmedido que fuese, era siempre permitido y lícito. La economía del país reposaba casi exclusivamente en los productos de la tierra, pero en su estado más incipiente de elaboración. Acá lo que se plantea es cómo, la Argentina atraviesa un proceso de crecimiento económico, pero muy dependiente del capital extranjero y muy pobre en materia industrial. ¿Sí? Y que esta pobreza en materia industrial era lo que siempre había impedido, el desarrollo la modernización de la economía argentina. Entonces, esta dependencia, de los capitales extranjeros, y esta en materia comercial, porque como podemos ver, como señala Perón, ningún capital extranjero se abocó a la producción industrial seriamente, era lo que ponía a la Argentina en una situación de debilidad y de dependencia muy grande de los mercados extranjeros. Entonces, cada vez que había una crisis o una guerra, ¿qué pasaba? Bueno, la Argentina no podía proveerse los bienes industriales necesarios y además la mano de obra, se reducía. Recordemos que la mano de obra a inicios del siglo XX provenía mayormente de la inmigración. Entonces, la Argentina atravesó un problema de población, de subpoblación y de subconsumo. Un poco acá, Perón un poco lo plantea, hemos gastado en el extranjero grandes sumas de dinero en la compra de materia de guerra, lo hemos pagado 7 veces su valor, porque 7 es el coeficiente de seguridad de la industria bélica. Si todo ese dinero ha salido del país sin beneficios para su economía, sus industrias o la masa obrera que pudo alimentar, esto mismo se debe hacer extensivo a las maquinarias agrícolas, al material de transporte terrestre, fluvial y marítimo o a cualquier otra actividad. La idea es que la Argentina no puede ser quien organice su producción, sino que depende exclusivamente de los capitales externos. Hay una relación de dependencia muy grande que la termina afectando a nivel de lo que es su soberanía política y económica. Y que esto no solamente lo afecta en materia de soberanía, sino que lo afecta en materia de productividad. La teoría que sostuvimos de que si algún día un peligro amenazaba a nuestra patria, encontraríamos los mercados extranjeros, el material de guerra necesario, demostró, para la dotación de nuestro ejército, ha demostrado según los dos pies. Es decir, situación de guerra, la Argentina lo va a pagar muy caro. Porque lo que demostraba las guerras era que le impedía a la Argentina de proveerse, no solo de lo que es
los materiales indispensables para la industria, sino que para todas las actividades. Lo que es el transporte, lo que es, como podemos ver, y lo que es las distintas tipos de producciones industriales, mermaban muchísimo por la falta de capitales, que aparte, la falta de productos que aparte se costeaban muy caros y que ponían a la Argentina en una situación también de dependencia y de caída de la producción económica. Entonces esto requería obviamente de una industrialización que le iba a garantizar a la Argentina poder tomar en mayor medida, digamos, decisiones sobre su política económica, pero también sobre su política social y sobre su política exterior. ¿Sí? Que es un poco la idea que se empieza a, digamos, a poner sobre la mesa ya de una manera indiscutible. La idea de que la industria garantiza soberanía. ¿Sí? De que el desarrollo de la industrialización va a generar, digamos, la posibilidad de definir su propia política exterior y la posibilidad además de tener libertad económica y de tener un desarrollo autosostenido, sin depender de las materias primas o sin depender de los insumos del extranjero. Y este es el gran... Sí. ¿De qué año es este decreto? Este decreto es de 1944. Es decir, podemos ver que acá no son solo palabras, no son solo debates, son acciones muy concretas. Es decir, este decreto se encarga exclusivamente de fomentar lo que es el desarrollo industrial, alentando a determinadas industrias. Es decir, el concepto de nacionalismo económico está más que claro, la idea no de una autarquía, de cerrarse completamente al mercado exterior, porque eso no estaba en la esencia del gobierno y tampoco era algo factible, pero sí la idea de empezar, que la Argentina empiece a tener un crecimiento sostenido, principalmente porque puede definir cómo va a ser ese crecimiento, porque posee la mayor parte de las materias primas o posee la mayor parte de los recursos para fomentar y sostener ese crecimiento. ¿Sí? Y acá tenemos los elementos fundamentales, ¿sí? que van a tener las industrias que sean favorecidas por este tipo de decreto, las que usen materias primas nacionales y las que vayan principalmente al mercado interno. Es decir, la preferencia sobre el mercado interno ya empieza a ser manifiesta y ya se empieza a volcar sobre las políticas. La idea es que el mercado interno tiene que prevalecer sobre el mercado externo. Es un debate que ya se empieza a ir definiendo y que además se le van a dar beneficios a estas actividades, a las empresas que empiecen a invertir o a poner sus capitales, principalmente lo que son derechos de fomento a los artículos importados, es decir, permitir que los artículos importados que se empleen o que requieran, tengan que pagar un menor arancel, eso como elemento fundamental, y que además en muchos casos sean favorecidos por la acción del Estado, es decir, que el Estado le proporcione estos bienes de capital o estos insumos que se obtienen solamente por el exterior. Cuotas de importación y aranceles a los productos que compitan con estos. Si hay productos de afuera que compiten y que pueden perjudicar notablemente, se puede incluso hasta impedir el ingreso y la idea del subsidio directo, es decir, a través de contribuciones, que pueden ser a través de créditos o distintos subsidios o beneficios económicos que el gobierno pueda otorgar. Obviamente esto se puso en práctica instantáneamente, obviamente tardó en hacerse porque las empresas, porque requería obviamente cierto tipo de requisitos que tenían que llevar las empresas, pero que ya a finales del 45 ya hay muchas empresas que empiezan a ingresar en este régimen, sobre todo las empresas de producción de azufre. Bien, el otro elemento que va acompañado, es decir, que se va actuando en conjunto, es el tema del Banco Industrial. Se crea por primera vez el Banco Industrial, destinado a, como dijimos, fomentar a través de créditos mediano y largo plazo a las industrias que principalmente usen materias primas locales como elemento fundamental. La idea también de poder autosostenerse lo mayor posible, es decir, no depender o utilizar en menor cantidad los insumos de afuera, también empieza a tener una importancia muy determinante, como lo muestra el decreto.
¿sí? Y el concepto de asesoramiento a las empresas para poder mejorar su capacidad de producción, su organización empresarial, su organización productiva. Es decir, el Banco Industrial empieza a tener un rol también muy importante. Y como podemos ver, empieza a tratar de favorecer y proteger distintas industrias nuevas, principalmente, que salgan al mercado destinadas a satisfacer las demandas de la población. Bien, por último, y no menos importante, no sé si han escuchado hablar, pero hoy lo vamos a analizar en profundidad, lo que es el Consejo Nacional de Posguerra. ¿Qué es lo que se empieza a plantear? Que la guerra se termina y que hay situaciones de la guerra que no se van a volver a repetir, pero sí hay problemas que se van a repetir. Entonces, este concepto de planificación económica va a tener su eje en lo que es el Consejo de Posguerra. ¿Por qué? Porque ya se empieza a pensar a futuro. Y pensar en una economía argentina o una Argentina posterior a la guerra. Entendiendo que la guerra va a dejar problemas, y que va a dejar situaciones que van a meritar una intervención del Estado para poder evitar. Podemos ver el concepto de planificación es cada vez más importante, y la idea de que el Estado tiene que planificar la producción industrial para evitar determinados conflictos sociales y principalmente para poder abastecerse de los bienes principales. Este es uno de las posiciones, o por lo menos de los pronunciamientos que realiza el general Perón. Recordemos que Perón es quien lo promueve y lo auspicia el Consejo de Posguerra, y quien lo coordina. Tienen gran intervención también los industriales. En esta época ya existía la UIA, la Unión Industrial Argentina, que empieza en un principio a trabajar conjuntamente con el gobierno, porque obviamente la UIA es la primera interesada en que el gobierno tome medidas en pos de lo que es el desarrollo y la protección de la industria. Después, la UIA va a abandonar su apoyo al gobierno. Imaginarán por qué. Es decir, la política social del peronismo es lo que este grupo no está dispuesto a ceder. Es decir, lo que es la regulación de salarios y los distintos beneficios que vamos a ver que el peronismo traslada y hace materiales, va a hacer que la UIA no quiera saber nada o quiera saber poco con el gobierno militar. Pero bueno, un poco acá la idea es eso, de dictaminar una política destinada a lo que es afrontar los problemas que va a traer la posguerra. Bueno, está por terminar la guerra en Europa, ¿sí? De puño y letra de Perón. Si ustedes buscan el Consejo de Posguerra, está textualmente escrito. Y los que no somos ya muy jóvenes conocemos cuáles son las consecuencias de las terminaciones de las guerras en Europa. Los gobernantes de hoy deben mirar fijamente a ese periodo de posguerra que viene, como para nosotros, cargado de oscuros nubarrones que las mentes más privilegiadas no pueden prever en sus consecuencias cuando comienzan a descargar su acción. La posguerra traerá profundos problemas. En primer término, una paralización y una desocupación. Traerá asimismo una agitación natural en las masas, pero traerá también una agitación que no será natural sino artificial de esas mismas. Dos problemas que vamos a retomar la clase que viene, pero que acá se encuentran más que manifiestos. La guerra va a afectar lo que es la demanda de bienes industriales y por lo tanto va a hacer que la producción industrial de Argentina disminuya. Además, cuando Europa retome el ritmo anterior a la guerra, va a empezar obviamente de vuelta a fortalecer su producción industrial y va a poner sus productos en el mercado. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué actitud va a tomar la Argentina frente al crecimiento de la oferta de bienes industriales y a la caída de las exportaciones? Como vimos en el cuadro, se va a hacer latente. La Argentina no va a poder exportar lo que exportaba antes. Por lo tanto, ¿cómo afrontar eso? Porque la caída de la producción, ¿qué va a generar? Bueno, va a generar que muchas empresas no puedan seguir el ritmo, tengan que quebrar, la desocupación, que es algo que va a preocupar muchísimo, y el concepto de que las masas pueden, los sectores populares pueden atravesar un proceso, digamos, muy grave en lo que es el costo de vida, en lo que es el empleo, la inflación, y que esas masas puedan tomar caminos erróneos, es decir, que puedan vincular o que puedan vincularse o adherirse a las organizaciones de izquierda, digamos, que están en esta época proliferando. Es decir, vemos que hay varios objetivos acá que plantea Perón. La cuestión de abastecer el mercado de bienes industriales, el tema de la quiebra de empresas,
nacionales, el problema de la desocupación y el problema político. Bien, entonces el Consejo de Posguerra se establece con un objetivo muy claro: garantizar en la Argentina, digamos, un nivel de independencia económica que no significa autarquía, vuelvo a lo mismo, ya lo he dicho varias veces, pero conviene dejarlo en claro, no es cerrarse y vivir absolutamente con lo que se produce en la Argentina, primero porque no está dentro de la ideología de este grupo, no está dentro de su doctrina, y además es algo impracticable en materia, digamos, de la realidad, pero la idea de que una industrialización puede garantizar la soberanía política y económica de una nación, volverla menos dependiente de otros estados y de situaciones internacionales que le prohíban poder disponer de sus bienes y servicios, y de abastecerse de los productos fundamentales, y el concepto de defensa nacional que ya hemos hablado en base a los términos de Perón y a su discurso, digamos, en la universidad de Mar del Plata. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, evitar que la posguerra no genere, o por lo menos tratar los posibles efectos que va a tener en la economía argentina, que se empieza a prever una inflación muy grande, una desocupación, y qué es lo que hay que evitar a toda costa. Y ya se empieza a tomar algunas preferencias claras sobre el tipo de industria que es. Es decir, ya no se va a hacer distinción entre lo que es la industria natural y la industria, digamos, la industria que tiene que ver con las actividades más bien urbanas, como la siderúrgica, el papel, la química, la eléctrica. Es decir, el Estado va a tomar ya en lo posible una posición de favorecer este tipo de industria, porque son las que generan en el fondo y las que terminan generando una mayor independencia económica. Las industrias del acero, principalmente las industrias que tienen que ver con el petróleo o la petroquímica, para ser más preciso. Es decir, las industrias que empiecen a desarrollar este tipo de actividades van a tener una protección muy clara y un fomento y una ayuda por parte del gobierno. Y otro elemento que, bueno, ustedes lo escuchan a Guillermo constantemente hablando de esto, que es el tema de la energía. Energía y transporte. La idea que la energía y el transporte tienen que ser abundantes, tienen que ser baratos para poder no solo garantizar que la producción sea lo más eficiente posible y no tenga ningún tipo de obstáculos, por lo menos lo que a la hora de asegurarse las materias primas y la tecnología necesaria, sino que además la población pueda tener acceso al transporte y a un nivel de energía que le permita un nivel de vida, digamos, bastante claro. Entonces, la idea de mantener el nivel de empleo, mantener el costo de vida, de una energía que sea abundante y que sea de fácil acceso para la población, son uno de los objetivos que se pone el Consejo Nacional de Posguerra, y que si uno lo toma punto por punto o como ideas principales, es lo que va a tomar después el primer plan quinquenal. Este es el antecedente del primer plan quinquenal. Si ustedes leen o toman los conceptos básicos de donde apunta el primer plan de la presidencia de Perón, retoma claramente estos principios, y en unos casos son bastante idénticos los pronunciamientos. Entonces, podemos decir que lo que plantea este Consejo Nacional de Posguerra va a ser incorporado y llevado a la práctica después por lo que es el gobierno de Perón, sobre todo en los primeros 5 años. Bueno, esta era un poco la idea de esta clase, enfocar lo que es la Revolución del 43 en materia económica, principalmente en la importancia y el rol que empieza a asumir la industria, no solo para la sociedad, sino para el gobierno, no solo a través de un discurso, sino a través de medidas muy claras y evidentes destinadas a proteger esta actividad, a desarrollarla, a fomentarla y a entender que la industria es el futuro de la Argentina. Algo que, como saben ustedes, para el peronismo va a ser de eso su bandera. Lo hace entendiendo que un país soberano a nivel político, independiente a nivel económico, y que pueda garantizarle a sus ciudadanos un nivel de vida necesario con todos los recursos que pueda necesitar, necesita una industrialización y necesita poder definir sus políticas y definir cómo van a circular y distribuirse sus recursos. Bueno,
Sí. Bueno, aprovechamos esta parte o para que ustedes puedan preguntar y si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, no se va a poder, pero Bueno. yo después lo hago. Está bueno con el micrófono Sí. que pregunten porque así se escucha en el video. Claro. El video es muy importante porque esto está buenísimo. Sí. Bueno, profe, yo le quería preguntar. Más cerca. Ahí se escucha. Le quería preguntar, la UIA, Sí. ¿nace desde el gobierno, desde el Estado y luego se independiza o siempre fue un conjunto de privados? No, no, la UIA siempre representó principalmente, surgida al calor de lo que fue el avance industrial, siempre representó obviamente al empresariado más importante y fue creada por los empresarios privados, es decir, en un proceso en el cual no solo representaba los intereses de las empresas en lo que es el fomento de la producción, sino que es un elemento de presión muy importante para el gobierno, es decir, como para influir en el gobierno para que tome estas medidas destinadas a proteger y fomentar la industria. Es decir, ya la UIA era un factor de poder incuestionable, mucho más con el avance de la industria de la década del 30, que va a tener un adversario muy claro como la sociedad rural, pero que a la hora de cuando se desarrolle la política social, la UIA y la sociedad rural, digamos, van a terminar aliándose claramente contra el gobierno. Pero en un principio la UIA tiene una participación muy importante y tiene un diálogo muy abierto con la Revolución del 43. Porque claramente los objetivos en materia económica son muy similares. De hecho, la UIA participa de muchas medidas que se toman. Pero bueno, no estaba dispuesto obviamente a ceder a ceder todas las medidas del gobierno en materia social. Entonces, el divorcio se va a hacer muy claro y tanto la UIA como la sociedad rural van a definir un apoyo, digamos, casi incuestionable a lo que es la Unión Democrática hacia las elecciones, digamos, de finales del 45. Muchas gracias. Sí. Son dos. Una es, si en el Consejo Nacional primero estaba conformado no solo por representantes del gobierno y empresarios, también había representaciones civiles, digamos, era como si fuese un proto consejo superior peronista, que no era peronista todo, pero digamos, como que confluyan en la mesa todos los actores intervinientes, y después sí, de ese Consejo Nacional salieron también los futuros y los próximos cuadros técnicos tipo Carrillo, etcétera, que participaron de alguna manera, tal vez no sentándose, pero sí en eso, como el primer plan de gobierno, el primer plan quinquenal fue tan rápido, para los términos, digamos, fuiste gobierno y ya tiraste el primer plan, claramente lo venías laburando antes, como primer ejercicio de rama de técnicos y profesionales que estamos planteando, digo, para llevar un poco a la actualidad, ¿no? Como la primera concentración en un plan de gobierno, rama de técnicos y profesionales, fue también este Consejo Nacional de Poder. Bueno, sin duda que incorporó a una cantidad de profesionales y técnicos enormes, pero en base a lo que preguntás vos, había sectores empresarios, pero por una cuestión política no había protagonistas de los gremios, o sea, no había sindicatos. Curiosamente, quienes van a constituir la base política del gobierno de Perón estaban presentes. Perón mantenía, digamos, sus vínculos con los sindicatos obviamente muy cercanos y de manera muy estrecha, pero en este momento, digamos, quienes desarrollan estas políticas tienen más vínculos con la industria. Y en cuanto a las personalidades, bueno, acá aparece la personalidad de Miguel Miranda, que se lo habla como el cerebro del primer plan quinquenal, o uno de los hombres que tienen mucha influencia en la política de la primera etapa del peronismo, también vinculado con la agrupación Bunge. Sí, es un hombre que tiene una participación muy importante y que empieza a tener algunas posiciones que se van a ver después, sobre el tema de una industrialización basada en lo que es un consumo amplio, en lo que es la expansión salarial como base del mercado interno y como fomento a la industrialización, el concepto de que, bueno, las industrias artificiales, como se puede llamar, son tan importantes como las naturales.
Pero bueno, sí se puede definir como un consejo de Estado capaz de agrupar a sectores de interés, o por lo menos que eso intentó hacer, aunque como dijimos la OIA al final se mandó muy poca representación, que se terminó retirando, y que no había sectores obreros, pero sí claramente se empieza a ver como un nivel superior desde la burocracia técnica destinada, digamos, a una planificación industrial capaz de incorporar todos los principales intereses sociales, esa idea de armonizar capital y trabajo, o por lo menos que un Estado que favorezca o haga posible la producción de determinados bienes como árbitro con los actores que influyen y son los verdaderos protagonistas, que son los empresarios y los trabajadores, que son los que hacen la economía, pero que necesitan, muchas veces requieren del Estado como regulador o como, como árbitro en determinadas situaciones. Pregunta. ¿Más? La otra vez terminé antes porque, o sea, la otra vez las preguntas fueron bastante más abundantes y dije, bueno, acá va a pasar lo mismo, pero bueno, no hubo tantas, hubo pocas. Bueno, un poco la idea era esta, marcar la importancia y el punto de cómo el gobierno del 43 es un preludio de lo que va a ser el peronismo, el gobierno de Perón, y cómo, como bien dijo muy bien el compañero, todas las políticas industriales o políticas destinadas a fortalecer el mercado interno y aumentar la producción nacional ya habían sido puestas sobre la mesa, debatidas a gran escala y puestas digamos, al servicio del Estado a través de normativas, a través de instituciones, como el Banco Industrial, como la normativa del decreto que vimos, o la creación de la Secretaría de Industria y Comercio, que ya nos muestran la idea de, o una intención clara de favorecer una actividad principal dentro de distintos intereses políticos, económicos, sociales que hicimos referencia, pero entendiendo el concepto de soberanía nacional, de autonomía política y económica como base elemental del Estado Nacional. Todas banderas, como vimos, van a ser tomadas por el gobierno de Perón y que todavía son y van a ser para siempre las banderas del peronismo. Si no hay otra pregunta. Sí. El Banco de Desarrollo Industrial, ¿hasta qué periodo existió? Atravesó todo el peronismo. Es decir, el Banco Industrial se mantiene hasta ya avanzados los 60, los 70, es decir, va cambiando de nombres. Es decir, eso también hay que aclararlo. Y va tomando distintos lugares en la burocracia, pero como un banco con las funciones que estamos mencionando, bueno, se mantiene durante todo el gobierno peronista. Y es elemental porque las industrias, sobre todo en el gobierno peronista, funcionan por el crédito. Funcionan principalmente por el crédito industrial. Se suele decir que el peronismo crece o que las industrias son posibles por el aumento de lo que es la masa monetaria. No es tanto la masa monetaria, sino el crédito industrial. Sí, el crédito industrial es fundamental porque le permite a las industrias obtener determinados bienes de capital y determinados insumos a un precio y con una facilidad que no hubieran podido lograrlo de otra manera. Sí. Obviamente acompañado de lo que va a ser un ministerio de industria. Sí. No va a ser sino que va a ser un ministerio con una de las atribuciones más importantes de todo el gobierno. Así que,